¿Alguna vez te has detenido en medio de una oleada de irritación y te has preguntado por qué surge con tanta rapidez, como si una sombra interior despertara antes que tú mismo? En ese instante, cuando el cuerpo se tensa, cuando la respiración se acorta y la mente empieza a fabricar historias que parecen inevitables, ocurre algo profundamente revelador. La vida te está mostrando un lugar donde todavía no estás presente. La irritación no es un error, sino una señal luminosa que indica el punto exacto en el que tu conciencia ha olvidado su propia amplitud. Imagina por un momento que estás observando el cielo. No importa cuán turbulentas sean las nubes que lo cruzan, el cielo en sí permanece intacto, silencioso, sin afectarse por los movimientos temporales que lo visitan. Asimismo, dentro de ti hay un vasto espacio de presencia que no se irrita, que no reacciona, que simplemente es. Pero cuando te identificas con los pensamientos que intentan controlar la realidad, esa presencia queda velada y aparece la irritación como un intento desesperado del ego de recuperar un supuesto poder sobre el momento presente. La irritación surge porque la mente rechaza lo que es. Piensa en esto. Cada vez que te irritas, hay una historia interior diciendo que el momento debería ser diferente. Esa narrativa no es tuya. Es un hábito acumulado, una estructura mental que aprendiste sin darte cuenta. Y sin embargo, puedes dejar de sentir irritación al instante cuando ves con claridad que tú no eres esa reacción, que tú eres el espacio consciente en el que esa reacción ocurre. A veces la irritación aparece frente a alguien que habla demasiado fuerte, o ante un mensaje que no llega cuando lo esperas, o incluso frente a un recuerdo que surge sin invitación. Sin embargo, la causa nunca es externa. Todo estímulo es solo un disparador que enciende algo que estaba latente en tu interior. Cuando descubres esto, algo se suaviza. Te das cuenta de que no estás luchando contra el mundo, sino contra un reflejo de tu propia desconexión de la hora. En este camino, el instante en que notas la irritación es más importante que cualquier técnica. Ese momento de darse cuenta es la puerta. La mayoría de las personas se pierden en la reacción, se vuelven la irritación. Pero tú estás aquí para recordar lo que eres antes de la reacción. No busques eliminar la irritación con esfuerzo, porque eso solo fortalecerá la idea de que hay algo mal en el momento presente. Más bien, obsérvala como quien contempla el humo que se eleva desde un fuego que ya está empezando a extinguirse. La irritación tiene una cualidad interesante. Solo puede mantenerse viva si la alimentas con pensamientos. Cuando no le das una narrativa, se disuelve con rapidez. Es como una chispa que necesita oxígeno para convertirse en llama. Si no le aportas la historia de la ofensa, de la impaciencia o de la exigencia, verás que no tiene sustancia propia. Surge, se mueve un poco y se desvanece. Así de simple. Así de inmediato. La pregunta que quizá empieza a formarse en ti es: ¿cómo puedo dejar de identificarme con la irritación en el momento en que aparece? La respuesta no está en hacer, sino en permitir. La presencia no necesita esfuerzo, porque no está tratando de cambiar nada. Solo observa. Observa tu respiración justo cuando la irritación intenta apropiarse de tu cuerpo. Mira cómo se acelera. Mira la tensión en el pecho, el impulso de hablar, el deseo de defender tu postura interna. Sé testigo de todo sin intentar ajustar nada. Esta observación consciente es el acto más transformador que puedes realizar. Cuando permaneces presente, la irritación pierde su poder. Te conviertes en el cielo que deja pasar las nubes sin aferrarse a ellas. En ese instante, lo que antes parecía urgente se vuelve irrelevante. Lo que parecía amenazante revela su total inofensividad. Descubres que la irritación nunca fue tu enemiga, solo era una invitación a despertar. Piensa en la idea de instante. Dejar de sentirse irritado al instante no significa suprimir la emoción con rapidez, sino reconocer que solo en el instante presente existe la posibilidad real de liberación. Nada puede cambiar en el pasado, y el futuro nunca llega tal como lo imagina la mente. Pero el ahora es un acceso directo a la libertad. Si puedes estar completamente aquí, aunque sea por un segundo, la irritación no tiene donde arraigarse. Muchas personas viven atrapadas en una sensación constante de fricción interior. A veces lo atribuyen al estrés, al cansancio o a la presión externa. Pero la verdadera causa es que no habitan plenamente en sí mismas. Cuando te desconectas del momento presente, la vida parece moverse contra ti. Cada detalle se vuelve un obstáculo, cada ruido una ofensa, cada retraso una amenaza. Pero todo esto es una ilusión creada por la mente reactiva.
El mundo no está en tu contra. Solo te está mostrando el lugar donde te has perdido. Observa la irritación como un maestro inesperado. No te está castigando, te está señalando dónde mirar. Te está diciendo, aquí, justo aquí, has dejado de ser consciente. No te alejes de ese mensaje. Quédate con él unos instantes. Siente el cuerpo desde dentro. Permite que la respiración se abra espacio por sí sola. Deja que la mente se calme sin forzarla. Al hacer esto, no solo dejas de sentirte irritado, sino que descubres una nueva dimensión de ti mismo. A medida que profundizamos en este guión, notarás que la irritación es una puerta de entrada hacia tu verdadero ser. No necesitas luchar contra ella. Solo necesitas observarla sin juicio. La observación consciente es una luz que disipa cualquier sombra. Cuando la luz está presente, la sombra simplemente no puede mantenerse. Tal vez te preguntes si esto funciona incluso en situaciones intensas, cuando alguien dice algo que te hiere o cuando ocurre algo completamente inesperado. La respuesta es sí, pero requiere que recuerdes algo fundamental. Tú no eres la historia que la mente quiere contarte. No eres el personaje que reacciona. Eres el espacio que contiene la experiencia. En ese espacio no hay tensión, no hay irritación, no hay conflicto. Solo hay presencia pura. Cuando alguien te irrita, rara vez es por la razón que crees. No es por sus palabras, por su actitud o por su comportamiento. Es porque, en ese momento, la vida toca un punto en ti que estaba dormido y que pide ser iluminado. Si observas con honestidad, verás que la incomodidad proviene de la resistencia interna. La resistencia es la raíz de la irritación. Cuando dejas de resistir, la irritación no tiene lugar donde anclarse. Imagina que caminas por un sendero tranquilo. De repente, una piedra pequeña se atasca en tu zapato. Esa pequeña incomodidad comienza a ocupar toda tu atención. La piedra no tiene intención de molestarte. Simplemente está ahí. Pero tu reacción intensa surge porque no aceptas su presencia. En cuanto decides sacarla, o simplemente caminar con conciencia hasta que el momento adecuado llegue para hacerlo, la molestia pierde su importancia. Así sucede con todos los estímulos de la vida. Es la falta de conciencia la que transforma lo pequeño en algo insoportable. La irritación es siempre un llamado a regresar al cuerpo. No puedes estar irritado y plenamente presente al mismo tiempo. Prueba esto. Cuando sientas el primer impulso de irritarte, dirige tu atención a la sensación exacta que aparece en el interior. No la rechaces. No la sigas con pensamientos. Solo siéntela. Lo que ocurre después es profundamente liberador. Al sentir la emoción sin pensarla, se descompone como una ola que pierde fuerza al llegar a la orilla. La mente siempre quiere explicar, justificar o encontrar culpables. Pero ninguna de esas narrativas tiene poder cuando estás anclado en el ahora. La presencia disuelve la historia y solo queda el momento. En ese momento, puedes ver que nada te está atacando. La vida simplemente fluye, y tú puedes fluir con ella o luchar contra ella. Cuando eliges fluir, la irritación deja de tener sentido. Permite que este guión sea no solo una guía intelectual, sino una experiencia directa. Mientras escuchas o lees estas palabras, observa tu propio estado interior. Tal vez haya un remanente de tensión o un eco de irritación pasada. Permítete sentirlo sin involucrarte. Sé el espacio donde esa sensación aparece. Esta es la esencia de la libertad interior. La irritación pierde su fuerza cuando ya no la alimentas con tu identidad. Cada vez que dices internamente estoy irritado, estás fusionando tu ser con un estado pasajero. Pero si puedes reconocer hay irritación en mí, abres un espacio entre tú y la emoción. Ese espacio es la puerta hacia la paz. Ahí está tu verdadera naturaleza. Al continuar con este viaje en las siguientes partes, descubriremos juntos cómo este espacio interior se expande, cómo reconocerlo más fácilmente y cómo habitarlo incluso en los momentos más desafiantes. La verdadera transformación no ocurre en el futuro. Ocurre aquí, ahora, en este instante en que te das cuenta de tu propia conciencia. ¿Qué sucede en el interior humano cuando la irritación aparece como un destello inesperado, casi automático, como un reflejo antiguo que parece más rápido que la propia conciencia? En esos momentos se revela una dimensión fundamental de la experiencia, la brecha entre lo que la mente quiere y lo que la vida está ofreciendo.
Es en esa brecha donde nace la irritación. Y también es ahí donde se encuentra la posibilidad de liberarla al instante. La irritación no llega desde afuera. Llega desde un lugar interno que todavía espera que la vida obedezca sus expectativas. Cuando alguien te interrumpe, cuando algo no funciona como creías, cuando una palabra activa un viejo recuerdo, la irritación surge como la expresión de esa resistencia. Pero si miras con más profundidad, descubrirás que no es la irritación lo que te perturba, sino el apego a una idea rígida de cómo debería ser el momento presente. La vida no tiene obligación de coincidir con tus pensamientos. Y sin embargo, la mente insiste en que así sea. El ego se afianza en la ilusión de control, pero la existencia fluye sin detenerse por ninguna estructura mental. Cuando esa ilusión se rompe, aunque sea por un instante, sientes fricción. Esa fricción es la irritación. Y en ese mismo punto, si prestas atención consciente, puedes despertar. La irritación es un mensajero. Llega a mostrarte el lugar exacto donde la presencia se ha debilitado. La mente reacciona porque ha perdido contacto con el ahora. Y tú, en ese momento, tienes la oportunidad de recuperar ese contacto. No necesitas analizar la situación. No necesitas justificar por qué te irritaste. Solo necesitas darte cuenta de que la irritación apareció. Esa simple percepción es el inicio de la transformación. Cuando miras profundamente la irritación, empiezas a ver su naturaleza efímera. Es como un viento que sopla por unos segundos y luego cambia de dirección. Pero cuando te identificas con él, cuando dices internamente que tienes un problema, ese viento se convierte en tormenta. La identificación es lo que sostiene la emoción. La presencia es lo que la disuelve. Imagina que estás escuchando con atención el silencio que existe entre un sonido y otro. En esa quietud, en ese espacio donde nada se mueve, habita tu verdadera esencia. Ese espacio está presente incluso mientras la irritación intenta manifestarse. Pero solemos pasar por alto esa quietud generosa porque la atención se precipita hacia la reacción. La clave está en detener el impulso, aunque sea por un segundo, y reconocer el espacio que permanece intacto. La irritación no puede sobrevivir si estás completamente presente. No porque la ignores, sino porque la presencia ilumina todo lo que es temporal. Cuando brillas con conciencia, las emociones densas pierden su rigidez. Se vuelven transparentes. Puedes sentirlas sin quedar atrapado. Puedes verlas sin volverte ellas. Y ese es el significado real de libertad interior. A veces la irritación surge no porque algo te moleste verdaderamente, sino porque tu energía interna está inquieta. Tal vez hay cansancio acumulado o una sensación de desconexión que no has atendido. En esos casos, la irritación es una señal de que necesitas volver a ti mismo. No a una idea de ti, sino a tu presencia esencial. Respira profundamente. Siente el cuerpo desde dentro. Observa la energía que se mueve en tu interior sin intentar modificarla. La observación consciente es, por sí sola, una forma de descanso. La irritación puede aparecer incluso en los momentos más simples. Alguien tarda demasiado en responderte. Un objeto cae al suelo. Un plan se retrasa. La mente interpreta estos eventos como amenazas a su sentido de control. Pero en realidad, nada de esto tiene el poder de perturbar tu verdadera esencia. Lo que te irrita no es el evento en sí, sino la interpretación automática que surge antes de que puedas darte cuenta. Por eso, el verdadero trabajo no consiste en cambiar lo que ocurre afuera, sino en ver con claridad lo que ocurre adentro. Cada vez que estás consciente de tu estado interno, la irritación pierde densidad. Ya no se convierte en una historia interminable. Se queda como una simple sensación, una energía momentánea que se mueve a través de ti y que desaparecerá si no la sostienes con pensamientos. Cuando reconoces la irritación como una sensación y no como tu identidad, descubres algo profundamente liberador. No tienes que reaccionar. No tienes que responder desde el impulso. Puedes elegir permanecer en silencio interior. Puedes elegir estar presente. La presencia es la respuesta más poderosa a cualquier emoción reactiva. No porque sea pasiva, sino porque desde ella surge una claridad que no está contaminada por el ego. Muchos buscan métodos para controlar la irritación, pero el control no conduce a la paz. Solo cambia la forma de la tensión. La mente intenta manejar la emoción con más esfuerzo, pero lo que realmente se requiere es rendirse al momento presente.
Rendirse no significa resignarse. Significa dejar de luchar contra lo que ya es. En esa rendición consciente, la irritación no encuentra terreno donde aferrarse. Piensa en el tiempo. La irritación vive en el tiempo. Vive en la memoria de algo que sucedió o en la expectativa de algo que no ocurrió como querías. Pero la presencia vive fuera del tiempo. Vive en el ahora. Cuando entras completamente en el ahora, la irritación pierde su raíz. No puede existir sin el apoyo del pasado o del futuro. En el presente, solo hay sensaciones, respiración, conciencia. Todo lo demás es ilusión. Si deseas dejar de sentir irritación al instante, debes entrar completamente en el instante. Ese es el camino. No hay otro. No importa cuánto intentes ajustar tus circunstancias externas. Si no estás presente, la irritación encontrará la forma de manifestarse nuevamente. Pero cuando estás despierto, incluso por un solo segundo, la irritación se disuelve como una sombra que desaparece al encender la luz. Hay una calma profunda esperando dentro de ti. No es algo que necesites crear. No es algo que debas alcanzar. Ya está ahí, debajo de las capas de pensamiento y reactividad. Esa calma es tu naturaleza esencial. El silencio interior no es ausencia de vida, sino la fuente desde la cual fluye toda experiencia. Cuando descansas en ese silencio, la irritación es solo un leve movimiento en la superficie del océano. En la vida cotidiana, nadie está exento de sentir irritación. Ni siquiera los seres más conscientes están libres de que la energía reactiva intente surgir en ciertos momentos. La diferencia está en que ellos no la convierten en una historia. No la usan para reforzar su identidad. Solo la observan y la dejan ir. Tú también puedes hacer esto. No necesitas años de práctica para comenzar. Solo necesitas recordar, cuando la irritación surja, que tienes la capacidad de observar en lugar de reaccionar. Observa cómo tu cuerpo reacciona ante la irritación. Siente el impulso, pero no lo sigas. No entres en la narrativa mental que intenta explicarlo. Quédate en la sensación pura. La mente puede decir que es urgente, que necesitas defenderte, que tienes razón. Pero estas historias ya no te atraparán si estás consciente de su naturaleza ilusoria. La urgencia emocional es un truco del ego. La presencia no tiene prisa. Imagina que estás sentado a la orilla de un río. Las emociones son como las corrientes que fluyen. Algunas son suaves, otras son más intensas. La irritación podría parecer una corriente fuerte. Pero tú no eres la corriente. Eres quien observa el agua fluir. Puedes ver cómo la corriente aparece, se mueve y desaparece sin involucrarte. Esta es una imagen poderosa para recordar cuando la irritación intente arrastrarte. Permanece atento a los espacios entre pensamientos. En esos espacios, la irritación se diluye naturalmente. La mente puede generar argumentos, razones, expectativas. Pero la presencia no necesita ninguna de ellas. La presencia simplemente es. Y en ese ser, la paz se revela. No te sorprendas si la irritación aparece incluso mientras escuchas estas palabras. Tal vez surja una sensación de impaciencia. Observa también eso. La impaciencia es una forma más leve de irritación. Surge cuando la mente quiere moverse más rápido que la vida. Pero no hay prisa. Todo ocurre en el momento exacto en que debe ocurrir. La impaciencia desaparece cuando confías en el ritmo natural de la existencia. La irritación pierde fuerza cuando comienzas a ver que no eres la historia que la acompaña. No eres la víctima de las situaciones. No eres el personaje que necesita defender su punto de vista. Eres el espacio donde todo esto aparece. Cuando reconoces esto, algo se relaja. Sientes una apertura interior. La tensión se suaviza. Y en ese instante, la irritación se desvanece casi sin esfuerzo. ¿Alguna vez has observado cómo la irritación parece surgir de una manera tan inmediata que casi podrías creer que aparece antes de que tengas tiempo de reconocerla? Sin embargo, si miras con más atención, notarás que siempre hay un microinstante entre el estímulo y la reacción, un espacio diminuto pero lleno de potencial, donde puedes elegir entre caer en la inconsciencia o permanecer en la presencia. Este es el espacio interior donde se produce la verdadera transformación. Ese microinstante es como una puerta entreabierta. La mayoría de las veces, pasamos por ella corriendo,
sin detenernos, sin darnos cuenta de que acabamos de cruzar el umbral donde nace la irritación. Pero cuando eres consciente, cuando estás realmente aquí, la puerta se vuelve más amplia. Entonces puedes ver lo que antes era invisible. Puedes notar el movimiento inicial de la energía emocional, ese primer temblor que anuncia la llegada de la irritación. Y al verlo, algo dentro de ti despierta. La irritación parece un enemigo cuando no la comprendes. Parece una fuerza externa que te invade y te obliga a reaccionar. Pero en realidad es un reflejo, una manifestación de lo que dentro de ti permanece inconsciente. Cuando la irritación surge, está señalando un lugar donde todavía te aferras a la idea de cómo deberían ser las cosas. Es un recordatorio de que aún hay estructuras mentales que no has cuestionado, creencias viejas que siguen actuando desde las sombras. La vida no te envía irritación como castigo, sino como guía. La irritación es la linterna que ilumina las zonas donde la presencia todavía no ha entrado completamente. Por eso, cada vez que aparece, puedes recibirla no como un fracaso espiritual, sino como una oportunidad. Una invitación a despertar un poco más. Imagina que estás en una habitación oscura. Cuando entras por primera vez, tropiezas con los objetos que no puedes ver. Te sientes frustrado. Pero en cuanto enciendes una luz, todo se vuelve claro. La irritación es como tropezar. La presencia es como encender la luz. No necesitas cambiar los objetos. Solo necesitas verlos. Y al verlos, ya no tropiezas más. Cuando alguien te irrita, no es la persona en sí lo que te afecta profundamente. Lo que te afecta es la interpretación que la mente hace del momento. La mente se mueve con rapidez, crea historias, fabricaciones, conclusiones basadas en memorias pasadas y temores futuros. Pero nada de eso es real. Es como si un eco del pasado se mezclara con la voz del presente y distorsionara lo que está ocurriendo realmente. La presencia permite que el eco se disipe y que escuches el momento tal como es. Sin añadidos. Sin proyecciones. Sin resistencia. En esa claridad, la irritación pierde su fundamento. Es un humo que se desvanece al soplar suavemente la luz de la conciencia sobre él. Es posible que, en medio de tu día, la irritación aparezca cuando menos lo esperas. Quizás mientras conduces, mientras realizas una tarea aparentemente trivial, o en una conversación cotidiana. Puede parecer que surge sin advertencia, pero en realidad siempre aparece en el mismo lugar, en el punto donde la vida no coincide con lo que la mente esperaba. Observa eso con detenimiento. La irritación es siempre el choque entre una expectativa y la realidad. La expectativa es una forma de tiempo, una proyección de lo que crees que debería ocurrir. La realidad es el ahora. Cuando eliges el ahora, la expectativa se disuelve, y con ella la irritación. La vida no puede ser controlada desde la mente. La existencia es demasiado vasta, demasiado misteriosa, demasiado viva para ajustarse a una idea limitada. Cuando aceptas esto profundamente, algo se relaja dentro de ti. Dejas de pedirle a la vida que sea diferente. Dejas de intentar moldear cada instante. Y en ese abandono consciente, surge una paz que es más profunda que cualquier emoción pasajera. A veces, la irritación no es más que una acumulación de energía no expresada. El cuerpo guarda tensiones, memorias, impresiones del pasado que no han sido completamente integradas. Esta energía busca salida. Y cuando la vida toca ese lugar interior, la energía sale en forma de irritación. Pero esa salida no es un error. Es un proceso de purificación. La energía que surge quiere ser liberada. Tu tarea no es reprimirla ni expandirla, sino presenciarla con absoluta claridad. Cuando eres el testigo, la emoción cumple su propósito sin dañar tu bienestar interior. Se expresa y se libera. Cuando no eres el testigo, cuando te identificas con ella, se convierte en un patrón que regresa una y otra vez. La presencia interrumpe el ciclo. La presencia te pone en contacto con la dimensión más profunda del ser, donde ninguna emoción, por intensa que sea, puede dominarte. El ego siempre quiere sentirse en control. Y cuando no lo logra, se irrita. Pero la esencia de tu ser no necesita control. No necesita defender ninguna posición. No necesita demostrar nada. Desde esa esencia, todas las emociones se ven como movimientos temporales en la superficie del ser. Y tú eres el océano profundo, no la ola que se agita.
Si eres capaz de notar la irritación antes de que se convierta en palabras o acciones, ya has despertado. Incluso si sucede después de haber reaccionado, mientras sientes el eco de lo dicho o lo hecho, todavía estás despertando. La conciencia no exige perfección, solo presencia. No se trata de eliminar la irritación para siempre, sino de estar tan atento que la irritación ya no pueda atraparte en su historia. La transición del estado de irritación a la presencia es como pasar de un cuarto lleno de ruido a un espacio silencioso. El ruido no tiene que desaparecer de inmediato. Basta con que reconozcas el silencio detrás de él. Ese silencio interior es siempre accesible. No importa lo que ocurra afuera. Incluso en medio del caos, el silencio sigue ahí, esperando a que vuelvas a él. Siente tu respiración ahora. Siente el movimiento del aire entrando y saliendo. Observa cómo, cuando estás presente, la respiración se vuelve más suave. No la fuerzas. Simplemente te armonizas con ella. Esa armonía es presencia. Y desde esa presencia, cualquier irritación que intente surgir se encuentra con un espacio demasiado amplio para sostenerse. La irritación necesita estrechez, necesita tensión, necesita resistencia. En un espacio amplio de conciencia, no encuentra dónde apoyarse. La irritación también puede aparecer cuando te has exigido demasiado. Cuando has sobrecargado tu mente con pensamientos, tu cuerpo con tareas, tu espíritu con expectativas. La irritación entonces es un recordatorio de que debes volver a ti. No al yo pequeño de la mente, sino al yo profundo que no necesita nada para sentirse completo. La irritación te pide descanso, te pide silencio, te pide presencia. La verdadera liberación de la irritación no es un proceso lineal. No consiste en aprender una técnica y aplicarla siempre del mismo modo. Es más bien un proceso de apertura continua, de sensibilidad creciente hacia el instante presente. Cada vez que te irritas, la vida te ofrece otra oportunidad de recordar quién eres. Y cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, el hábito de la irritación pierde fuerza. La irritación se alimenta de la inconsciencia. Cuando te vuelves consciente, se queda sin alimento. Así como una sombra desaparece cuando aparece la luz, así la irritación desaparece cuando aparece la presencia. No porque la luches, sino porque la luz de tu conciencia revela que nunca tuvo sustancia real. Recuerda esto, la irritación siempre es temporal. La presencia siempre es permanente. La irritación aparece y desaparece. La presencia es el espacio donde aparece y desaparece. Cuando te identificas con la irritación, sufres. Cuando te identificas con la presencia, descansas. Quizás ahora puedas observar que incluso la idea de querer dejar de sentir irritación al instante puede convertirse en una resistencia más. La presencia no busca resultados. La presencia solo observa. Y en esa observación, sin esfuerzo, sin prisa, sin expectativa, la transformación ocurre por sí sola. La vida te habla a través de la irritación. Te dice que estás listo para ver un poco más, para despertar un poco más, para soltar un poco más. Si escuchas este llamado con apertura, la irritación se convertirá en tu aliada, no en tu enemiga. Te mostrará, una y otra vez, el camino de regreso a ti mismo. Y este camino está siempre disponible, aquí mismo, en este instante. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de la irritación si, en lugar de atraparte, simplemente la vieras aparecer como un visitante temporal en el espacio de tu conciencia? ¿Qué ocurriría si, por un momento, te permitieras ser el observador silencioso en lugar del personaje que reacciona? En esa simple posibilidad, en ese cambio sutil pero profundo, comienza la verdadera libertad. La irritación nace cuando la mente se aferra a una imagen rígida del momento. Es como si la mente dijera que la vida está equivocada, que debería suceder otra cosa, que alguien debería comportarse de otro modo. Pero la vida no puede estar equivocada. La vida simplemente es. La resistencia a lo que es genera tensión. Y esa tensión se expresa como irritación. Cuando miras la irritación con claridad, descubres que no es más que energía en movimiento. Una vibración que se activa cuando algo interno choca con la realidad externa. Pero tú no eres esa energía. Tú eres el espacio donde la energía aparece. Ese espacio es vasto, ilimitado, y no puede ser afectado por ninguna emoción. En cuanto reconoces esto, la irritación pierde el poder que parecía tener.
Muchas personas creen que la irritación se origina en lo que otros hacen o dicen. Pero si observas profundamente, verás que dos personas pueden enfrentarse a la misma situación y reaccionar de manera completamente distinta. Lo que irrita a una persona puede dejar indiferente a otra. Esto revela una verdad fundamental: la irritación no tiene su raíz en el mundo, sino en el estado interno de quien la experimenta. Si la raíz está dentro, entonces la liberación también está dentro. Y esta es una noticia profundamente liberadora, porque significa que no necesitas que el mundo cambie para sentirte en paz. No necesitas que las personas actúen de acuerdo con tus expectativas. No necesitas controlar cada detalle. La paz interior está disponible ahora mismo, sin importar las circunstancias externas. Imagina que estás observando una fogata. Las llamas se elevan, se retuercen, cambian de forma constantemente. Nunca son las mismas de un instante a otro. Asimismo es la irritación, un movimiento dinámico, efímero, que aparece y desaparece. Pero detrás de las llamas está la noche silenciosa, profunda, inmóvil. Esa noche es tu presencia. La irritación es la llama momentánea. La presencia es el espacio eterno que la contiene. Cuando la irritación aparezca, no te apresures a empujarla fuera de ti. La resistencia fortalece lo que intentas evitar. En lugar de eso, permanece con ella. Siente su textura. Siente su temperatura. Observa dónde se manifiesta en tu cuerpo. Tal vez aparece como tensión en el pecho, presión en la garganta, calor en el abdomen. Date cuenta de que estás observando la irritación, lo cual significa que no eres ella. La observación crea espacio. Y en ese espacio, la irritación comienza a disolverse. A veces, la irritación surge porque la mente revive situaciones pasadas. Puede recordar una injusticia, un comentario, una actitud, y de repente el cuerpo reacciona como si estuviera viviendo el mismo momento otra vez. Esta es una de las formas en que el ego mantiene su identidad. Usa el pasado para sostener su sentido de separación. Pero tú no eres el pasado. Tú eres el presente. Y en el presente, la memoria no tiene poder a menos que tú se lo des. Cuando observes que una irritación viene del pasado, haz una pausa y pregúntate internamente: ¿qué está ocurriendo ahora mismo, en este instante? No en la historia que la mente intenta revivir, sino aquí. ¿Qué está sucediendo realmente? Este simple retorno a la hora disuelve la narrativa y trae un alivio inmediato. La mente puede seguir hablando, pero tú ya no estás atrapado en su voz. A menudo, la irritación es una señal de que has dejado de escucharte a ti mismo. El cuerpo y la mente envían señales cuando algo no está alineado con tu bienestar interior. Tal vez has ignorado el cansancio. Tal vez has pasado demasiado tiempo inmerso en pensamientos. Tal vez has intentado complacer a todos, excepto a ti. La irritación entonces surge como un recordatorio, como una llamada de atención suave pero firme. No para castigarte, sino para invitarte a volver a tu centro. El camino hacia la libertad interior comienza con la escucha. Escucha tu cuerpo. Escucha tu respiración. Escucha el silencio. La irritación no puede sobrevivir cuando escuchas profundamente. Porque la escucha te trae de vuelta al presente. Y el presente es siempre más grande que cualquier emoción. Recuerda que la irritación necesita tu participación para mantenerse viva. Necesita que la alimentes con pensamientos como no debería ser así, o siempre pasa lo mismo, o nadie me entiende. Pero cuando no participas, cuando eliges observar en lugar de pensar, la irritación se queda sin combustible. Se apaga por sí sola. La práctica de observar la irritación no es una técnica que debas aprender con esfuerzo. Es más bien un retorno a tu naturaleza esencial. Todos los seres humanos nacen con la capacidad de estar presentes. Lo que ocurre es que, con el tiempo, la mente ocupa casi todo el espacio interior y cubre la simplicidad del ser. Pero el ser sigue ahí, esperando a que regreses. Puedes comenzar a notar este retorno en los pequeños momentos. Cuando respiras profundamente y sientes la expansión de tu pecho. Cuando cierras los ojos unos segundos y descansas en el silencio. Cuando caminas sin prisa y sientes la vida en cada paso. En esos momentos, la irritación no tiene lugar. No porque estés evitando nada, sino porque la presencia llena todo. Si observas bien, verás que la irritación busca siempre rapidez.
Busca que reacciones de inmediato. Busca empujarte a hablar, a actuar, a defenderte. La irritación quiere movimiento. Pero la presencia es quietud. La presencia es el espacio donde el impulso pierde su fuerza. Cuando sientes el impulso de irritarte, deja que pase a través de ti como el viento pasa a través de un árbol. No te opongas, no lo sigas. Solo deja que pase. La irritación es una forma de energía. La presencia es la conciencia que sostiene toda energía. Cuando estás presente, puedes transformar esa energía. Lo que antes se convertía en reacción, ahora puede convertirse en claridad. Lo que antes se convertía en conflicto, ahora puede convertirse en entendimiento. Lo que antes se convertía en tensión, ahora puede convertirse en descanso. Hay una sabiduría profunda en permitir que la vida sea como es. No como la mente quiere que sea, sino como realmente es. La irritación desaparece cuando te alineas con esta verdad. Porque la irritación siempre surge del choque entre la mente y la realidad. Cuando ya no hay choque, cuando sueltas la expectativa, la paz aparece de forma natural. A veces, la irritación puede parecer tan intensa que crees que no puedes observarla. Pero incluso en esos momentos, aunque sea por un solo segundo, puedes abrir un pequeño espacio de conciencia. Ese pequeño espacio es suficiente. No necesitas transformar la emoción de inmediato. Solo necesitas permitir que la conciencia esté presente. La conciencia hará el resto. La conciencia es la verdadera medicina. Una de las formas más profundas de presencia es sentir el cuerpo desde dentro. La mente produce la irritación, pero el cuerpo la sostiene. Si llevas tu atención al cuerpo, notarás que la irritación cambia. No porque la estés forzando, sino porque la luz de la atención transforma lo que toca. Siente tus manos desde dentro. Siente tus piernas. Siente el latido silencioso de tu interior. La irritación no puede coexistir con esta profundidad. La irritación también se disuelve cuando te das cuenta de que no estás separado del momento presente. La sensación de separación es el origen del sufrimiento. Cuando crees que tú estás aquí y la vida está allá afuera, surge la fricción. Pero cuando ves que tú y el momento son uno solo, que no hay distancia entre tu experiencia y tu conciencia, la fricción desaparece. Lo que queda es unidad. En la unidad no hay irritación, porque no hay resistencia. Permítete descansar en esta comprensión. No necesitas aferrarte a ella. Solo siéntela en tu interior. La vida ya sabe cómo guiarte. La irritación solo aparece para recordarte que todavía estás aprendiendo a escuchar. Y escuchar la vida es un acto sagrado. La próxima vez que sientas irritación, recuerda esto: no estás fallando. Estás despertando. El simple hecho de ser consciente de la irritación indica que ya no estás completamente identificado con ella. Estás dando un paso hacia la libertad. Cada instante de conciencia es un paso más en ese camino. La irritación puede haberte acompañado durante años. Puede haberse convertido en un patrón habitual. Pero ningún patrón es más fuerte que tu capacidad de estar presente. La presencia es el fundamento de tu ser. Y cuando vuelves a ella, los patrones se deshacen como telas viejas que ya no pueden sostenerse. La presencia es la llave. Y tú siempre la llevas contigo. ¿Has notado que la irritación suele aparecer en los momentos más inesperados, como si quisiera recordarte algo que habías olvidado? Surge en medio de actividades rutinarias, en el silencio de la mañana, en un encuentro breve con otra persona, o incluso en la soledad. Al principio puede parecer una intrusión, una molestia. Pero si observas más profundamente, notarás que cada aparición es una llamada a regresar a ti, al espacio donde reina la presencia y donde la irritación pierde su poder. La naturaleza de la irritación es transitoria. Nunca permanece por sí misma. Necesita que la sostengas con pensamientos. Necesita que te identifiques con ella. Necesita que te unas a su historia. Sin ese apoyo, simplemente se extingue. Pero la mente tiende a rodearla con narraciones, justificando su presencia, dándole razones, alimentándola con interpretaciones. Así se convierte en algo más grande de lo que realmente es. Cuando empiezas a desmantelar esas narraciones, lo que queda es solo una sensación. Y una sensación no tiene poder para definirte. Es como un movimiento del viento. Lo sientes, pero no eres el viento.
De igual manera, sientes la irritación, pero no eres la irritación. A medida que despiertas a esta verdad, comienza a surgir algo notable. La aparición de la irritación ya no te sorprende, ya no te domina, ya no te obliga a reaccionar. En su lugar, se vuelve casi transparente. Puedes verla, sentirla, reconocerla y dejar que pase sin interferir en tu paz interior. Uno de los errores más comunes es creer que la irritación debe desaparecer para que puedas estar en paz. Pero la realidad es más sencilla y más profunda. La paz no depende de la ausencia de emociones. La paz es el espacio que las contiene. Las emociones se mueven dentro de la paz, de la misma manera en que las olas se mueven dentro del océano. El océano no deja de ser océano porque una ola se agite en su superficie. Tu ser no deja de ser paz porque una emoción atraviese tu experiencia. Cuando comprendes esto, descubres que puedes permanecer en paz incluso cuando la irritación intenta surgir. No esperas a que desaparezca para descansar. Descansas dentro de ella. Descansas mientras la observas. Y en ese descanso, la irritación se transforma. La irritación nos enseña algo profundamente humano. La mente tiene hábitos. Esos hábitos se activan con determinadas situaciones, palabras, gestos o recuerdos. No porque esas situaciones tengan un poder intrínseco, sino porque transportan asociaciones del pasado. La mente almacena estas asociaciones y las reproduce una y otra vez. Pero tú no eres la mente. Tú eres quien observa los hábitos de la mente. Al observarlos sin juzgarlos, los hábitos pierden intensidad. Se vuelven patrones que puedes ver desde fuera. No los alimentas, no los sigues. Simplemente los reconoces. Y en ese reconocimiento aparece una suavidad, una apertura interior que comienza a deshacer los nudos acumulados. La irritación es, en muchos sentidos, una forma de dolor. No un dolor físico, sino un dolor de separación. Surge cuando te sientes separado del momento presente, cuando la mente te arrastra hacia la resistencia, cuando crees que debes defenderte de la vida. Pero cuando vuelves al presente, te das cuenta de que no hay nada de lo cual defenderte. El presente no te exige lucha. El presente solo te pide estar. En este espacio de presencia, la irritación no tiene lugar donde tomar raíces. Incluso si aparece brevemente, se disuelve con rapidez. Porque la presencia es más vasta que cualquier emoción. Es un campo ilimitado de conciencia en el cual todo puede surgir y desaparecer sin perturbar su esencia. Quizás te preguntes cómo cultivar esa presencia en los momentos cotidianos, cuando la vida parece correr con ritmo acelerado. La respuesta es sorprendentemente simple. Vuelve al cuerpo. Siente la respiración. Siente el peso de tus manos. Siente la energía sutil que recorre tu interior. Cada vez que vuelves al cuerpo, vuelves al ahora. Y el ahora es el único lugar donde la irritación no puede sostenerse. La mente intenta convencerte de que necesitas tiempo para liberarte de la irritación. Dice que debes reflexionar, analizar, comprender, encontrar las causas, diseñar soluciones. Pero la irritación desaparece no en el tiempo, sino en el instante. Porque la irritación no es un problema a resolver, sino una señal a observar. Cuando te das cuenta de que no necesitas tiempo, aparece la ligereza. No luchas contra la irritación. No esperas a que pase. Simplemente la ves. Y al verla, se disuelve. Es como una sombra que parece amenazante hasta que enciendes una luz. Al encender la luz, descubres que no era más que un contorno pasajero. La presencia es esa luz. Y tú eres la presencia. A menudo creemos que la irritación nos controla. Pero si miras con atención, descubrirás lo contrario. Tú la sostienes. Tú la perpetúas cuando te identificas con ella. Tú la intensificas cuando crees en las historias que la mente te ofrece. Y tú puedes desactivarla al instante cuando decides no seguir la narrativa mental. La decisión no es un esfuerzo. Es un darse cuenta. Y ese darse cuenta es el comienzo de la verdadera libertad. Las situaciones que te irritan son espejos. Muestran aspectos de ti mismo que aún no has visto con claridad. Si alguien te habla de un modo que te molesta, pregúntate por qué. ¿Es realmente su conducta la causa, o es la parte de ti que busca aprobación, reconocimiento o control? A veces, la irritación revela una expectativa inconsciente. Cuando ves esa expectativa con honestidad, se deshace.
Lo que antes parecía un ataque se revela como una oportunidad de desbloqueo interior. Cada irritación revela algo distinto. A veces revela un miedo. A veces revela una inseguridad. A veces revela un deseo oculto de que las cosas sean de una manera específica. Y a veces revela simplemente cansancio o saturación mental. Pero en todos los casos, la irritación aparece para mostrarte algo que necesitas ver. No se trata de analizar cada irritación. Se trata de estar presente con ella. La presencia trae claridad. La mente trae confusión. Cuando estás presente, ves la raíz sin esfuerzo. Cuando estás en la mente, intentas desentrañar la raíz con pensamientos, y eso solo genera más tensión. La irritación tiene una cualidad interesante. Te empuja hacia afuera de ti mismo. Te lleva hacia la reacción, hacia la defensividad, hacia el juicio. Pero la presencia te trae hacia adentro. Te devuelve al hogar interior donde todo está en calma. Cuando eliges ese retorno interior, desactivas el impulso de la irritación. La energía que iba a convertirse en tensión se transforma en conciencia. A veces puede parecer que la irritación se te impone con fuerza. Puede aparecer como un impulso casi irresistible. Pero incluso en esos momentos, hay una parte de ti que no se irrita. Esa parte es tu conciencia esencial. Es la quietud que observa. Incluso cuando la emoción es intensa, la conciencia permanece intacta. Y si puedes dirigir tu atención hacia esa quietud, aunque sea por un instante, la emoción se suaviza. La irritación nunca puede vencer a la presencia porque la presencia es tu verdadera naturaleza. La irritación es temporal. La presencia es permanente. La irritación es ruido. La presencia es silencio. La irritación es movimiento. La presencia es inmovilidad. La irritación es superficie. La presencia es profundidad. La clave es esta: no intentes cambiar la irritación. Cambia la forma en la que te relacionas con ella. En lugar de verla como un enemigo, mírala como un recordatorio. Un recordatorio de que has salido de ti, de que has perdido conexión con el momento, de que la mente ha tomado el control por un instante. Y cada vez que recuerdas esto, vuelves al presente. Volver al presente es volver a la libertad. Cuando la irritación surja, no digas estoy irritado. En su lugar, reconoce hay irritación. Esta diferencia es sutil, pero transformadora. En la primera frase, te identificas con la emoción. En la segunda, la observas. Lo que observas no puede dominarte. Lo que eres no necesita ser controlado. Al observar, abres espacio. Y el espacio es el fin de la irritación. La vida no exige que nunca sientas irritación. La vida solo te invita a despertar. Cada aparición de la irritación es una posibilidad más de despertar a la conciencia que eres. No te apresures a rechazar esa posibilidad. A veces, el camino hacia la paz pasa por atravesar la inquietud, pero solo para descubrir que detrás de todo movimiento emocional hay un silencio más grande que nada puede alterar. Ese silencio eres tú. Y desde ese silencio, la irritación se vuelve una ola suave que se disuelve en la inmensidad de tu ser. Lo que queda después es claridad. Una claridad tan profunda que ilumina todo lo que antes parecía confuso. Es en esa claridad donde se revela la verdadera naturaleza de la vida. Una sucesión de instantes que no necesitan ser controlados, solo vividos. Y cuando vives de esta manera, la irritación ya no es un obstáculo. Se convierte en un recordatorio de la puerta que siempre está abierta hacia el ahora. ¿Te has preguntado alguna vez si la irritación puede ser una puerta hacia una comprensión más amplia de ti mismo? Si aquello que parece tan molesto en realidad podría acercarte a un estado de mayor presencia? La mayoría de las personas se relacionan con la irritación como si fuera un enemigo que hay que evitar o derrotar. Pero en realidad es un indicador, una señal que apunta hacia una zona interna donde la conciencia aún puede crecer. Cuando la irritación aparece, lo primero que suele ocurrir es que la mente entra en movimiento. Comienza a crear historias. Comienza a justificar su respuesta. Comienza a señalar culpables dentro o fuera de ti. Este movimiento mental es tan rápido que puedes creer que es inevitable. Pero si te detienes un instante, si permites que el silencio se abra paso entre los pensamientos, notarás algo revelador. La irritación no es más que un reflejo de un estado de inconsciencia momentánea.
No es la irritación lo que te perturba, sino la identificación con ella. Cuando dices internamente que eres tú quien está irritado, te unes a la emoción, te conviertes en ella. Pero cuando reconoces simplemente que hay irritación moviéndose en ti, se abre un espacio. Ese espacio es conciencia. Y la conciencia siempre trae libertad. La mayoría cree que necesita entender el origen de la irritación para liberarse de ella. Pero la liberación no surge de analizar, sino de observar. Puedes observar la irritación como si fuera una nube pasajera en el cielo de tu conciencia. No necesitas atraparla, explicarla ni seguirla. Solo necesitas notar que está ahí, y al mismo tiempo, notar el espacio que la rodea. Ese espacio es tu verdadera identidad. Cuando te anclas en ese espacio, descubres algo extraordinario. No hay ninguna emoción, por intensa que sea, que pueda alterar la quietud esencial de tu ser. La irritación se mueve, cambia, se agita, pero tú permaneces como el testigo silencioso. Ese testigo no se irrita. Ese testigo no se molesta. Ese testigo simplemente es. A veces, la irritación aparece porque la mente quiere apresurar la vida. Quiere que algo ocurra antes de que ocurra. Quiere controlar el ritmo de los acontecimientos. Pero la vida tiene su propio ritmo, un ritmo que no está regido por las expectativas de la mente. Cuando intentas forzar la realidad hacia tu propia idea del tiempo, aparece la fricción. Esa fricción se siente como irritación. Si observas con atención, verás que la irritación no es más que la diferencia entre lo que está ocurriendo y lo que tú crees que debería ocurrir. Es una brecha entre la vida y tus expectativas. Pero la vida siempre gana. La realidad siempre prevalece sobre la imagen mental. Cuando aceptas esto profundamente, sientes alivio. La irritación pierde su fuerza, porque ya no intenta sostener una expectativa que el momento no puede cumplir. La práctica consiste en permitir que la vida sea como es. No de manera pasiva, sino consciente. Permitir significa abrirte al momento presente sin resistirlo interiormente. Cuando lo permites, la irritación se convierte en un movimiento suave, casi imperceptible, que no perturba tu paz. Cuando no lo permites, se convierte en una lucha constante. Puede que la irritación aparezca incluso en situaciones aparentemente insignificantes. Un ruido inesperado. Un comentario que no recibiste como esperabas. Una pausa en una conversación. Un objeto fuera de su lugar. La mente tiene una capacidad sorprendente para convertir lo pequeño en algo grande. Pero cuando estás presente, reconoces que lo pequeño es solo pequeño. No necesitas agrandarlo con historias internas. La irritación se vuelve grande solo cuando tú te haces pequeño. Cuando olvidas tu verdadera naturaleza expansiva. Cuando te reduces a un punto de vista estrecho, centrado en la mente y en sus demandas. Pero cuando recuerdas que eres la presencia que contiene toda experiencia, la irritación vuelve a su tamaño real, una simple sensación que aparece y desaparece. La presencia no elimina las sensaciones, las integra. La presencia no niega la vida, la abraza. La presencia no rechaza las emociones, las ilumina. Cuando iluminas la irritación con tu atención consciente, ésta pierde su densidad. Se vuelve ligera, casi transparente. No porque tú hagas algo, sino porque estás presente. La mente quiere resolver la irritación, pero la presencia la disuelve. La diferencia es profunda. Cuando estás con otras personas, la irritación puede surgir de manera más intensa, porque las relaciones son espejos. Te muestran aspectos de ti mismo que quizá preferías no ver. Alguien puede decir algo aparentemente trivial y activar en ti una reacción emocional desproporcionada. Esto no significa que la otra persona tenga poder sobre ti. Significa que hay algo en tu interior que estaba dormido y que la interacción acaba de despertar. En vez de culpar a la otra persona, observa la sensación. Mira lo que se movió dentro de ti. No busques corregir al otro. Busca ver en ti lo que se activó. Este es un camino de profunda transformación interior. Cada irritación en una relación puede convertirse en un paso hacia una mayor liberación. No necesitas cambiar a nadie. Solo necesitas volverte consciente de ti mismo. Es importante comprender que la irritación no es una falla personal. No indica que estés haciendo algo mal. Indica precisamente lo contrario, que estás comenzando a despertar a tu propio estado interior.
La irritación aparece para mostrarte donde aún reaccionas desde el ego. Y el ego reacciona porque teme perder algo: control, identidad, reconocimiento. Pero la presencia no teme. La presencia no necesita nada para ser completa. A menudo, la irritación surge en los momentos en los que más queremos ser escuchados o comprendidos. Cuando sientes que alguien no te presta atención o no valida tu experiencia, aparece un reflejo de irritación. Pero si observas más profundamente, notarás que lo que realmente deseas es conexión. Y la conexión más profunda que puedes experimentar no depende de los demás. Comienza en ti. Comienza cuando estás presente contigo mismo. Cuando estás presente, ya no dependes del reconocimiento externo. Y al liberar esa dependencia, la irritación se deshace. Cuando sientas irritación hacia alguien, prueba algo muy simple: mira a la persona sin las historias que la mente proyecta. Mírala como si la vieras por primera vez. Mírala desde el silencio interior. Verás que no hay nada en ella que realmente amenace tu paz. Solo una presencia humana, tan pasajera y cambiante como tú. Y en ese reconocimiento, lo que parecía irritante pierde su naturaleza amenazante. La irritación también se disipa cuando comprendes que no necesitas reaccionar de inmediato. La mente suele empujar hacia la urgencia. Pero no hay verdadera urgencia en la mayoría de las situaciones. El ego crea esa sensación para permanecer en control. Cuando te das permiso para no reaccionar, para simplemente estar, algo en tu interior se relaja. La irritación se vuelve innecesaria. Es como si el impulso perdiera su dirección. Recuerda que la irritación no es personal. No tiene identidad propia. No pertenece a nadie. Es simplemente una forma de energía que aparece en la conciencia humana. Si la personalizas, la fortaleces. Si la ves como un fenómeno que surge y desaparece, la debilitas. No digas mi irritación. Reconoce que es la irritación. Esa diferencia te libera. En el nivel más profundo, la irritación te invita a soltar el sentido de importancia personal. El ego se irrita cuando siente que no recibe lo que cree merecer. Pero la presencia no necesita merecer nada. La presencia ya es completa. Cuando descansas en esa completud, la irritación no tiene dónde asentarse. Cada instante de presencia te fortalece. Cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, expandes el espacio interior donde la irritación se desvanece. Ese espacio se vuelve más amplio con cada experiencia consciente. Lo que antes te irritaba profundamente, comienza a parecer trivial. Lo que antes te provocaba tensión, ahora se convierte en una oportunidad de regresar al silencio interior. Ese silencio no es vacío. Es plenitud. Es tu verdadera naturaleza. Y desde él, la irritación no puede dominarte. Si sientes que la irritación vuelve una y otra vez, no te desalientes. Esto no significa que estés retrocediendo. Significa que la vida te está ofreciendo múltiples ocasiones para practicar el estado de presencia. La repetición no es fracaso. La repetición es entrenamiento. Cada aparición es una nueva oportunidad. Cada oportunidad es un paso más hacia la libertad interior. La vida no te pide que nunca sientas irritación. La vida te invita a recordar quién eres mientras la sientes. Ese recuerdo es la verdadera liberación. No consiste en eliminar emociones, sino en verlas desde la perspectiva de la conciencia, donde ninguna emoción puede atraparte. La irritación te enseña paciencia, humildad, aceptación y presencia. Te enseña a soltar expectativas, a abandonar la búsqueda de control, a confiar en el flujo natural de la existencia. Y cuanto más aprendes estas lecciones, más descubres que la irritación pierde terreno dentro de ti. No porque tú la expulses, sino porque ya no encuentra un lugar donde anclarse. La presencia se convierte entonces en tu hogar permanente. Y la irritación, cuando aparece, se convierte en un simple visitante que no permanece más de unos segundos. Un visitante que llega, te recuerda algo y se va. Y tú, desde tu centro, permaneces en paz. Esta es la verdadera libertad, no evitar la irritación, sino no ser perturbado por ella. ¿Te has preguntado qué queda de ti cuando toda irritación se disuelve? ¿Quién eres cuando ya no reaccionas, cuando la vida fluye a través de ti sin resistencia? A medida que has explorado este camino, has descubierto que la irritación no es algo que necesites controlar, sino algo que puedes observar.
Y en esa observación has sentido quizá un eco de libertad, una certeza silenciosa de que dentro de ti existe un espacio donde nada puede perturbarte realmente. Ese espacio no es una construcción mental, no es un ideal, es tu naturaleza esencial. Es aquello que siempre ha estado contigo, incluso los momentos en que creías estar completamente atrapado por la irritación. Es la presencia que nunca te abandona, que nunca se pierde, que nunca se oscurece. Solo espera a que la reconozcas. Cuando la vida te presente situaciones desafiantes, recuerda este espacio. Recuerda que puedes descansar ahí. Recuerda que no necesitas reaccionar desde el impulso antiguo. Puedes responder desde la claridad. Puedes permitir que la vida sea como es. Y en esa aceptación profunda, la irritación no tiene cómo sostenerse. Se vuelve un visitante breve, incapaz de permanecer. A través de todo este recorrido, quizá has notado algo muy simple y muy profundo. La irritación nunca fue el problema. El problema era la identificación. Cuando dejaste de identificarte, la irritación se volvió un movimiento ligero. Un mensaje. Un recordatorio. Una invitación a despertar un poco más. Ahora sabes que no necesitas esperar otro día, otra situación o una circunstancia perfecta para dejar de sentirte irritado. Puedes hacerlo ahora. En este instante. Basta con recordar quién eres detrás de toda emoción. Eres el espacio donde la vida ocurre. ¿Y si te dijera que la irritación no es un obstáculo, sino una puerta que se abre cada vez que aparece? Una puerta que te invita a salir del ruido de la mente y volver al silencio que siempre te acompaña. La razón por la que este simple acto de observar funciona tan profundamente es porque desplaza tu identidad. Ya no eres la emoción que se agita, sino la conciencia que la ve. Y lo que se ve con claridad se transforma. Permanece con esta idea unos instantes. No estás aquí para controlar la vida, estás aquí para despertar a ella. Y en ese despertar, la irritación pierde su autoridad. Se convierte en un maestro silencioso que te guía de regreso al presente. Si estas palabras han resonado contigo, si has sentido aunque sea un pequeño espacio interior abrirse, entonces ya has comenzado a transformarte. Permite que este despertar continúe. Permite que la presencia se vuelva a tu hogar. Y si deseas seguir profundizando en este viaje hacia la conciencia, la calma interior y la libertad del ser, te invito suavemente a suscribirte a este canal. No por obligación, sino por el deseo genuino de acompañarte en tu propio camino de despertar. Tu presencia aquí ya es suficiente. Lo demás llegará por sí solo.